Vamos a estar hoy, 21 de julio, en Romanos 8, del 35 al 39. Ya, mis hermanos, este es el sermón aproximadamente número 15 de Romanos 8. Ya llevamos por lo menos 3 meses ahondando cada día más en Romanos 8. Es una biblioteca, lo llamo yo, como lo es toda la Biblia, llena de esperanza y llena de persistencia para cada uno de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, vimos todas las aflicciones que pasó Pablo, que son muchas, ¿verdad? Y ahora estamos acá frente a esta pregunta que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el verso 35. Pero si ustedes se ponen a analizar, a ver y a observar, anteriormente Pablo ya ha hecho una serie de preguntas. Y ustedes saben que ya han sido contestadas y todo creyente sabe cuál es su respuesta. Son preguntas retóricas que no necesitarían respuesta, pero Pablo no las da. Si nosotros nos ponemos a ver, miremos anteriormente en los sermones pasados, vamos a Romanos 8, el 33 y el 34, antes de que empecemos como abrebocas. Hay una pregunta que decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Eso es una pregunta, ¿verdad? Y ustedes saben, no puede porque el Señor es el que justifica. Ni yo me puedo justificar, ni nadie me puede acusar, porque del Señor es la salvación. Y luego en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Tampoco hay nadie que condene, porque Cristo fue el que murió, más aún resucitó, está sentado a la diestra del Todopoderoso, intercede todos los días por cada uno de nosotros. Entonces esta pregunta queda con su respuesta. Y ahora en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta. Nosotros como cristianos debiésemos saber la respuesta. Y vamos a leerlo del 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. ¿Hay algo o alguien que lo pudiese o lo pudiera separar del amor de Dios que ha dado por usted? No. Si ustedes se dan cuenta, cantamos un himno, dice que nuestro amor es muy frágil. El amor que sentimos por Dios es un amor frágil, como una hilacha. No podríamos sostener ese amor delante de Dios toda nuestra vida, por nuestra incapacidad de hacerlo, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él sí lo puede hacer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad? ¿Quién nos separará? Y el 37 me gusta porque dice, no, antes, en lugar de sentirnos derrotados y abatidos por todas estas experiencias físicas que son para el creyente, antes dice que en estas cosas somos más que vencedores, no derrotados. Y él nos dice en el 38, estoy seguro, hay una seguridad, hay una certeza de que es así, de que nada de estas cosas nos podrán separar. Y en el 39 cierra y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo formula la pregunta, pero también da la respuesta. Y vamos a ver que esta respuesta es una respuesta personal, una respuesta vivida por él mismo en carne propia. No nos está hablando por algo, por una suposición, no, lo dice como experiencia personal. Ustedes recuerdan muy bien la historia de los israelitas que andaron 40 años por el desierto, ¿verdad?
40 años estuvieron los israelitas caminando por el desierto. Muchos de los que iban con ellos no eran creyentes. Ustedes saben que muchos de allí de Egipto fueron con ellos y no eran creyentes. Otros fueron apóstatas, es decir, primero supuestamente creían, pero después renegaron de su fe. Otros realmente eran creyentes, muchos cambiaron, muchos se desanimaron en el camino por todo tipo de problemas. Otros persistieron hasta el final. Pero el que nunca cambió su propósito, el que nunca mutó, el que nunca cambió de parecer, el que nunca dejó de cumplir su palabra o su pacto fue Dios. Dios es inmutable. No muta, es decir, no cambia de parecer. Sus preceptos son eternos, son para la eternidad. Sus promesas se cumplen. Nosotros no podemos cumplir las promesas. Nosotros somos cambiantes. Nosotros a veces cambiamos de parecer, a veces somos maleables, somos moldeables. Pero el Señor no. El Señor no. A pesar de todo tipo de problemas que tuvieron, porque fueron muchos, ustedes saben, el Señor los amó hasta el punto de llevarlos a la tierra prometida, donde Él había dicho que los llevaría. Esa promesa fue dada a Moisés, aunque él la pudo ver, no pudo gozar de ella. Josué viviría esta promesa de amor hecha por Dios y materializada en una tierra que era abundante en comida, leche, miel, bebida, bendiciones. Lo hizo así. Esa era la tierra prometida, ese era el punto al cual apuntaban las promesas de Dios en ese momento. Claro, esas promesas, eso trasciende más allá en el cielo nuevo y la tierra nueva que veremos algún día, tiene un significado más profundo, pero en ese momento la tierra prometida para ellos era Canaán, y el Señor los llevó allá, cumplió su promesa. Claro que a causa del pecado, muchos no llegaron, a causa del pecado y de su rebeldía, no llegaron en el tiempo que se debía llegar, sino que se tardaron 40 años. Pero quiero que quede claro aquí, nada separó al pueblo de Dios de su pacto, nada. Pacto que fue hecho por Él mismo para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, viéndolo en nuestro contexto actual, en lo que estamos viviendo, en el camino que estamos andando, lo que nos queda por esperar y aguardar es que si realmente nosotros somos cristianos, somos morada, somos casa, somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, también estaremos unidos a su promesa. ¿Cuál promesa? De verlo tal cual como Él es, como nos dice Juan. Y la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, porque eso es lo que esperamos hoy en día, cielos nuevos y tierra nueva. Así como ellos en el desierto esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva, una tierra prometida, nosotros vamos en busca de esa tierra prometida. Y ellos, los que esperaron, hoy en día están en la presencia de Dios esperando esa tierra nueva. Y de verlo tal cual como Él es, porque le veremos tal cual como Él es. ¿Esto en qué se traduce? ¿Cuál es el significado de estas cosas, mis hermanos? Esto se traduce en que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Ninguna cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios, las cuales son todas, porque Él creó todo. Y vamos a empezar un poco más a desglosar, a desmenuzar más estos versos. El verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una serie de circunstancias o experiencias que se nombran aquí. Dice, tribulación, angustia, ¿será acaso? ¿Será acaso persecución o de pronto hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna de estas cosas lo podrá hacer? ¿Podrá ser mella entre la relación que tiene Dios con nosotros? ¿Podrá fracturarla? ¿Podrá quebrarla? ¿Podrá cortarla? A punto tal de que seamos separados del amor de Dios.
Este verso inicia con una pregunta que para el creyente tiene una respuesta que ya sabemos en nuestro interior. Nosotros diríamos a viva voz, nada nos podría separar, sin ni siquiera considerar cada una de estas cosas, sin ni siquiera considerar haberlas vivido. Diríamos, nada nos podrá separar de esto. Pero que el mismo apóstol Pablo se encargará de responder, de clarificar, de explicar muy bien y detalladamente, dejando muy bien respondida la pregunta que está en el verso 35, por medio de argumentos sólidos, experimentados en primera persona, porque la vida del apóstol Pablo es la mejor muestra, como quien dice, para la muestra un botón, y Pablo les va a decir, bueno, les voy a dar la muestra, les voy a decir qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo sufrí, qué fue lo que leímos en 2 de Corintios, les voy a mostrar. Entonces, aquí surge una pregunta que mientras yo estaba preparando el sermón, dice, ¿es nuestra vida ejemplo de luchas y dificultades? ¿Será? ¿Será que se puede asemejar a todas estas 7 experiencias? ¿Será que hemos vivido alguna de esas? ¿La mitad? ¿3 de ellas? Puede que ninguna. Pero mejor aún, tengo certeza, tengo la convicción, como es la fe, ¿no? En Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo esa certeza, tengo esa convicción, tengo esa esperanza de que estas tribulaciones nunca me apartarán del camino compartido con Jesús, unido a Él por medio de su Espíritu Santo y permaneciendo en Él, como dice San Juan 15:5, que tenemos que permanecer en Él porque separados de Él nada podríamos hacer. ¿Tenemos esa certeza, esa convicción? Pensémoslo, mis hermanos. ¿Realmente confiamos de esa manera? ¿Realmente confiamos ciegamente en que nada nos podrá alejar del amor de Dios, viendo todas estas experiencias? Ahora bien, el amor del que está hablando Pablo no es nuestro amor, porque nuestro amor es frágil, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor no es duradero, no se trata de eso, no se trata de mi amor. De hecho, si solo fuera por nuestro amor, es decir, si nuestro amor fuera el que nos mantuviera unidos a Dios, ya estaríamos súper lejos, así como está el polo sur del polo norte, así estaríamos distanciados, así como lo es el pecado, una distancia entre Dios y nosotros. Pero por pura gracia, ¿verdad? Dios perdona nuestro pecado en la cruz y nos une a Él. Y cuando somos unidos a Él, ya jamás podremos estar separados de Él. Siempre estaremos con Él al final. Como dice San Juan 14, mire, no se preocupen, yo les voy a dar otro consolador. Y este estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que lleguen a la tierra prometida. Así como Jehová nunca se apartó de ellos, porque siempre estuvo en medio de ellos, a través de la columna de humo, a través de la columna de fuego, siempre estuvo con ellos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da esa continuidad, nos da esa unión con Dios. Porque si fuera por medio de nosotros, si fuera por nosotros, estaríamos alejados, estaríamos muy lejos. Porque mis hermanos, por más que nos demos golpes de pecho y digamos a viva voz, Diosito, cuánto te amo, por más de que digamos eso, o que yo diga de verdad, yo amo mucho a Dios, yo amo mucho a Diosito lindo, yo lo amo. Mentiras. Usted no lo ama, ni está capacitado para amarlo de una manera perfecta. No. Esto tan solo son palabras. El ser humano no está capacitado actualmente para que por sus propios esfuerzos ame a Dios perfectamente. No. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y algún día seremos perfectos, pero cuando estemos allí en el cielo, y aún lo seguiremos conociendo cada día más y más. Ese es el propósito al que algún día llegaremos con su ayuda. Solo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Solo amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 de Juan 4:19.
Y Dios nos ama a nosotros con un amor indescriptible, un amor que no se puede describir, un amor que no se podría resumir en palabras, que la mente humana no está capacitada para comprenderlo y entenderlo y asimilarlo de una manera perfecta. No lo podemos hacer. El amor de Dios no se puede, como les decía, ni describir, ni cuantificar, calcular, contar. No lo podríamos hacer. Va más allá de nuestro conocimiento y de nuestra inteligencia. Y vamos a Efesios 3, verso 19, por favor. Acompáñenme allí. Efesios 3, verso 19. Efesios 3, verso 19. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Efesios 3, verso 19. Dice así, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y pongámoslo un poco en contexto, porque de pronto quedamos un poco perdidos aquí. Pablo le está hablando a los efesios del amor que excede a todo conocimiento. Es decir, el amor de Dios está por encima de lo que el ser humano sabe. El amor de Dios está por encima de cualquier experiencia que nosotros tengamos, o de lo que nosotros sepamos, o de nuestra propia sabiduría. Está más allá. ¿Por qué? Voy a leerlo un poco antes, el 18, el 17 mejor. Síganme ahí, en el mismo Efesios 3, el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, miren bien las medidas, o miren bien cómo Pablo está describiendo el amor de Dios, como cuando usted va a tomar una medida de un área, ¿verdad? De un área tridimensional. Dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? Y así que, y de conocer el amor de Cristo, que excede, que está por encima, infinitamente por encima, a todo conocimiento nuestro. ¿Pero para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. El amor de Dios, tan maravilloso, tan grande. Pero el hecho de que no lo comprendamos perfectamente, ¿verdad?, no deja al hombre incapacitado para que entienda en algo el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Cualquier persona, por más iletrada que sea, cualquier persona incluso que no sepa leer, que no tenga educación, puede comprender el rudimento, es decir, lo básico del Evangelio. Cualquier persona está capacitada para entender que Cristo murió por sus pecados. Cualquier persona está capacitada para confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. Cualquier persona está capacitada para entender en alguna manera u otra el conocimiento salvífico. Cualquier persona sabe y debe conocer que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Sabemos esto es suficiente. Y Dios no solo nos ama de una manera tan grande, tan maravillosa, tan, podría decirse, poco racional para el ser humano, sino que aún es más, Dios es amor. Dios es amor. Y ustedes conocen ese versículo a la perfección. Primera de Juan 4:8 nos lo dice. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ustedes saben, de la manera en que nosotros podemos amar a Dios, aunque imperfectamente, es obedeciéndolo. Dice, si me aman, guarda mis mandamientos.
y lo hacemos por gratitud. Entonces queda claro aquí que no es mi amor por Dios, es el amor de Dios que no podrá separarnos de Él. Es el amor de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Siempre todo es por Dios. El plan eterno de salvación, el plan eterno de redención, el pacto eterno de redención fue entre la Trinidad. Es de Dios. El amor es de Dios, el que nos mantiene unidos. Es como ese pegante, es como eso que une, que nos une a nosotros, por lo cual estamos unidos a Él, es su amor, es su dedicación. Entonces, Dios es amor, y de la misma forma, Cristo es amor, porque Cristo es Dios. Entonces, así pues, el apóstol Pablo nos interroga, acerca de, ¿existe alguien que podría interponerse entre el amor de Cristo, el amor de Dios dirigido hacia nosotros? ¿Será? Pero el verso 37 dice que es su amor, no el nuestro. ¿Y qué dice el verso 37? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, ¿verdad?, de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Ahí queda claro. Entonces, es importante dejar en claro el tipo de amor que expresa Dios. Esto es muy importante. Y más que eso, sabiendo que el mismo Dios en su esencia es amor. Esto afirma y confirma nuestra confianza en Él. Esto nos da un establecimiento en nuestra fe. Esto nos da un equilibrio en nuestra fe. Esto nos da un fundamento, esto nos da un norte. Y nuestra confianza tiene que ser cada día más grande. Entonces, nada ni nadie hará que Dios nos deje de amar, si somos realmente hijos suyos. Si nosotros realmente somos sus hijos. Y quiero que notemos acá, dice, hay 7 aspectos o experiencias en la vida del creyente que Pablo está enumerando aquí, para describir la fuerza indestructible del amor de Dios hacia nosotros. Es decir, todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, no debería ser algo que nos distancie de Dios. No, paradójicamente debería ser algo que nos una a Dios. Debería ser eso, no debería ser algo que nos distancie. Como cuando el pecado permea nuestras vidas, como cuando el pecado entra a nuestras vidas. ¿Qué pasa? Vamos a Cristo, corremos a la iglesia, estamos más aferrados de Él o nos alejamos. O vamos allá en la oscuridad, allá en lo oscuro para que nadie nos mire. ¿Qué hacemos? Si viviéramos, si cayéramos, ¿qué deberíamos hacer? Correr al Señor. Si realmente somos sus hijos, Señor, mírame, aquí estoy desnudo, estoy delante de ti, examíname. Y si me tienes que corregir, y claro, sé que pequé, vendrá una corrección, puedo pedir misericordia, pero corremos a Él. No debería ser algo que nos aleje, sino que nos una. Es mentira lo que dicen las personas, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo muchos pecados, yo no me siento digno de Él. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso usted cuando está enfermo no corre al médico? O cuando si tuviera una enfermedad terminal, ¿qué haría? No, yo mejor me alejo porque ¿qué voy a ir allá todo enfermo al hospital? Qué pena con el doctor, yo estoy enfermo. Uy, no, ¿cómo me voy a ir hasta allá? De pronto contagio a alguien. No, si yo estoy enfermo, voy al médico, estoy que me muero, corro por urgencias para que me atiendan. De la misma manera, el ser humano tiene pecado, claro, todos tenemos pecado, todos tenemos que ir a correr al Señor, a sus pies, y besar sus pies, porque estamos en condición moribunda, porque el ser humano natural, el hombre natural, no conoce estas cosas y piensa que está bien delante de Dios, pero no, está separado de Dios, la ira de Dios está en contra de él, tiene que correr a Cristo, de lo contrario pues perecerá, su alma perecerá. Entonces, estas experiencias, como les decía, fueron vividas por Pablo. Él las vivió en carne propia. Entonces vamos a ver una muestra, una descripción dada por el mismo Pablo, una ojeada en algo de lo que ha sido su vida en estos versos.
Y vamos a 2 Corintios 11, del 23 al 29. Y allí vamos a poder ver la vida de Pablo en un pequeño resumen, en un pequeño bosquejo, en un pequeño agrupamiento de versos. Y muchos podrían decir, no sé, Pablo sí fue muy de malas. Miren todas las cosas que le sucedieron a Pablo. Pero si nosotros nos quedamos con ese pedacito de la vida de Pablo, porque el Señor antes de la conversión de Pablo le había dicho a Ananías, el que lo curó de la ceguera, yo le enseñaré a este lo que es sufrir por mi causa. Ya se sabía, ya esa profecía estaba dada. O sea, se sabría que Pablo sufriría. Pero si nos quedamos con solo eso, diríamos, no, es muy, muy duro lo que le pasó a Pablo. Y sí, es así. Pero Pablo también nos dice, gozaos en nuestras tribulaciones, regocijaos, y otra vez dice regocijaos. Y si nosotros podemos ver en la vida de Pablo todo este tipo de sufrimientos, y él nos dice que se goza, y él en la carta de Filipenses dice, ay, no sé si quedarme aquí o irme para el cielo, aunque en el cielo pues es más provechoso, pero aquí también voy a ser provechoso. Y Pablo nos está hablando, ¿sí?, sabiendo de que vivió todas estas penalidades, penurias, problemas, peligros, y nos dice de que le agrada estar aquí. Yo creo que nosotros en la situación, por decirlo así, tan fácil comparada con la situación de Pablo, más aún nosotros. Claro, nuestro mayor tesoro debe ser estar con Cristo. Entonces vamos a ver una descripción dada por el mismo Pablo en una ojeada a lo que ha sido su vida. 2 Corintios 11, del 23 al 29. Yo lo voy a leer, por favor, ustedes me siguen. Es un poco largo. 2 Corintios 11, del 23 al 29 dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, es decir, no solo con látigos, sino con palos. Una vez he sido apedreado, lo cogieron a piedra. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, solo en medio del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, es decir, hubo muchas más cosas, las cuales Pablo no nombró aquí. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además de los peligros que tenía Pablo, también tenía problemas con sus iglesias. ¿Por qué? Porque generan preocupaciones, porque las iglesias generan preocupación a la vida de un pastor. No solo se trata de las penurias o de las tribulaciones o de los problemas que usted sortee en la vida, no, se trata también de los problemas y dificultades y angustias mentales que pasaba Pablo por la iglesia, porque generaba preocupaciones. Entonces dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Eso habla de la empatía de Pablo que tenía por su iglesia. Es decir, si alguien se duele, yo también me duelo. Si alguien está mal, yo también, junto con él, porque somos un solo cuerpo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, ¿a quién está viviendo una situación difícil y yo también con él me indigno, me preocupo? Entonces, acá hay una serie de cosas por las cuales Pablo nos está hablando de primera mano. No nos está preguntando estas cosas como si fuera pura teoría o como si estuviera hablando de un punto filosófico o de pura academia. No, él las está hablando en primera persona porque él ya las había vivido y las estaba viviendo en ese momento. Entonces nos está hablando y nos está preguntando que quién nos separará del amor de Cristo. Y le está diciendo implícitamente, no directamente, yo ya las he vivido, ya estuve, ya pasé por allí y les puedo decir con conocimiento de causa, con experiencia, como de alguien que ya ha pasado por esa situación, de que nada nos separará del amor de Dios.
Cuando usted vive una experiencia, ¿sí? Cuando usted ha estado allí en primera persona, es muy distinto a relatárselo a otra persona como alguien que no ha estado allí. ¿Me explico? Hoy, cuando María Troches llegue a Villavicencio, ella va a poder decir de primera mano cómo es estar en un culto acá, porque lo ha vivido, lo ha sentido. Sus sentidos han estado involucrados, ha escuchado la palabra, la música, ha visto a cada uno de sus hermanos, ha hablado con cada uno de ustedes, ha sentido sus aromas, ha podido tocarlos y va a poder decir y va a poder transmitir eso a las otras personas y lo va a poder decir con conocimiento de causa, teniendo la experiencia porque ella ha estado aquí. Es muy distinto si yo les dijera y les hablara a mis hermanos, no, aquí es muy bonito, acá se canta muy bonito, los hermanos son muy amorosos. Es muy distinto, mis hermanos. Pero cuando una persona lo ha vivido y ha experimentado, puede decir con conocimiento de causa cuáles son las sensaciones que ha tenido, porque las ha vivido. De igual manera, con Pablo, él ya había vivido y vamos a ver, ¿será que Pablo sufrió tribulación, que es lo primero que nos nombra aquí la Escritura cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? Claro que sí. Es todo tipo de tormento, de aflicciones, de problemas. ¿Los vivió? ¿O será angustia? En la tribulación y angustia hay una pequeña diferencia. La tribulación se manifiesta de manera externa, de manera física, con todos los problemas que vivió Pablo. Dice que vivió azote, lo perseguían, bueno, un lado o el otro. Y la angustia se trata más de algo mental, de algo interno, de una angustia, de una preocupación, de un afán, porque él nos está diciendo acá, en el verso 29, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Claro, él no se va a enfermar físicamente, pero sí psicológicamente está angustiado, está preocupado por esa persona, entonces él sufrió angustias y dice que esas preocupaciones se agolpan en él cada día, estaban acumulándose en él. ¿Será que Pablo vivió persecución? Claro, todos lo perseguían, los de su nación, los de los gobernantes, los fariseos, todos lo perseguían, los gentiles lo perseguían, por todo lado lo perseguían, siempre sufría persecuciones, por eso estuvo en las cárceles, dice que estuvo en cárceles. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido. Dice la palabra de Dios también, persecución, ya lo vimos, hambre o desnudez, claro que sí, porque si ustedes se dan cuenta en el verso 27 de 2 de Corintios 11 dice, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, ayuno, frío, en desnudez. También de la misma manera sufrió este tipo de menesteres, estuvo desnudo, muy seguramente no se trata de andar desnudo físicamente, sino que le faltó ropa. También nos habla de peligros, claro que subió peligros, yo me puse a contar e hice la tarea y la palabra peligro aparece 9 veces en estos 6 versículos, 9 veces aparece, todo tipo de peligros, y peligro es un riesgo inminente, es algo que puede llevarnos a la muerte, que estuvo cerca de perecer en el agua, ¿verdad? En los ríos, en los mares, los ladrones, los de mi nación, los gentiles, los de la ciudad, en el desierto, por todo tipo de animales pudo haber muerto, de pronto por deshidratación. En los falsos hermanos, los que se decían decir son hermanos, pero que no lo eran, también eran un peligro para él. Lo querían matar. Ahora bien, el último peligro, que es espada. Ustedes saben que Pablo más adelante, según nos cuenta la historia, fue decapitado. Entonces, eso sería una premonición de cómo él moriría, cerrando su vida y experimentando aún la espada, que sería la muerte. Entonces, todas estas cosas Pablo ya las ha vivido, ya ha comprobado la respuesta de primera mano, ya puede decir con certeza, miren, yo he vivido esto y nada de eso nos podrá separar del amor de Dios.
¿Será que nosotros hemos vivido algo de esto? Yo creo que no. Muy poco, muy poco. Bueno, el Señor es soberano y gracias por su gracia. Entonces ya las ha vivido a lo largo de su vida y como les decía, la séptima experiencia, que es la espada, sería la forma en que Pablo entregaría su vida por Cristo. De la misma manera que Pablo se identifica con su audiencia, con las personas que están leyendo, con las personas que están sufriendo todo este tipo de vejámenes o todo este tipo de sufrimientos, él hace que se identifiquen, ¿sí?, en sus sufrimientos. Pero no solo sufrimientos, la vida de Pablo también tuvo muchos gozos y muchas alegrías, porque esa no era la idea no era deprimir al que estaba leyendo, la idea era darle ánimo, darle ánimo. De esta misma manera que Pablo se está identificando con el lector, Cristo también se identifica con nosotros, muestra su empatía al sufrir todo tipo de experiencias duras y críticas a lo largo de su vida y de su muerte. Cristo también sufrió todo tipo de penalidades, fue azotado, fue desnudado, tuvo todo tipo de peligros, tribulaciones, angustias. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dice que, según la historia, que sudaba sangre de su angustia. Todas estas cosas, Cristo también sufrió todo. ¿Y quieren que le diga una cosa más que sufrió Cristo? Porque Pablo nos está hablando de que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Y quieren que les diga algo? Cristo en la cruz fue separado del amor del Padre por causa nuestra. Fue separado para que nosotros no fuéramos separados de Dios. Él fue separado. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre le había dado la espalda. Estaba sufriendo separación por causa del pecado, por causa de nosotros. Él vivió esa separación para que nosotros tuviéramos unión por medio de Él, con el Padre. Para que por medio de su muerte nosotros estuviéramos unidos a Él, unidos a su amor, y pudiéramos estar en la posición de Pablo hoy en día. Y pudiésemos decir, como Pablo está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y qué hemos sufrido nosotros? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pensémoslo. Tribulación o angustia. Vamos a Romanos 8:18, ahí atrás, un poco atrás, por favor. Romanos 8:18. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En Romanos 8:18 nos dice la palabra, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, mire, todas estas tribulaciones, todo esto que están pasando, todo este tipo de problemas, por más duro que sean, por más difíciles que parezcan, no se van a comparar con esa gracia venidera, con esa gloria que vendrá. No se pueden comparar. No hay un punto de comparación. Y ya hemos hablado de lo que producen en nosotros las tribulaciones externas. Ustedes recuerdan Romanos 5, el 3 y el 4, que dice que todo ese tipo de tribulaciones producen en nosotros paciencia, ¿verdad? Y que la paciencia hace que tengamos un carácter probado delante de Dios. Y que ese carácter probado da como resultado esperanza. Y esa esperanza no es en vano, esa esperanza no frustra, es decir, esa esperanza tiene un propósito, que es la fe. El propósito es que lleguemos a Cristo, que perseveremos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la tribulación tiene un propósito en nuestra vida, así como las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Pablo nos dice que estas aflicciones que vivimos, como les decía, no se comparan con la gracia venidera. Podemos notar que Pablo hace una diferencia entre estas dos, tribulación y angustia, porque él dice tribulación y angustia, y como les decía, la tribulación es algo más externo, algo más físico, y la angustia es algo más mental. Claro que la angustia después se refleja
en la parte externa, en la parte física, porque de pronto un estrés, una angustia se puede reflejar en la parte muscular. Vamos a Romanos 2.9, por favor. Romanos 2.9. Porque Pablo no es la primera vez que habla de esta forma y la primera vez que separa la tribulación de la angustia. Romanos 2.9, leámoslo todos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esto hablando del justo juicio de Dios, dice tribulación y angustia. Vamos a 2 de Corintios 6.4, por favor. 2 de Corintios 6.4. Segunda de Corintios 6.4. Leámoslo todos juntos, a la voz de 3. Segunda de Corintios 6.4. 1, 2, 3. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Nuevamente, hay una separación. Las tribulaciones o problemas son en nuestra carne humana. Claro, la angustia también, pero hablando de la parte externa, de las problemáticas. Las angustias, en cambio, son sentimientos que embargan nuestro espíritu hasta afligirlo, ¿sí? Es una angustia, es una emoción, es emociones fuertes, descontroladas, pensamientos, un tipo de condición que nos hace llevar a un modo de actuar. Y todos estos pensamientos, todas estas angustias, todas estas tribulaciones no nos deben separar del amor de Dios. Y no podemos dejar que nos separen, no podemos dejar que nos alejen, no podemos dejar que una depresión, por más fuerte que sea, nos separe de Dios. Gracias a Dios que es por Él. Entonces, estas cosas, problemas externos, problemas internos, de los cuales Pablo fue protagonista, y nosotros también hemos vivido estas cosas, hemos vivido angustia, hemos vivido afanes, hemos vivido otro tipo de tribulaciones, no deben hacernos dudar de que Cristo, como estuvo desde antes de la creación, estará hasta el final. Y está con nosotros en el presente por medio de su Espíritu Santo. Confianza, confianza, confianza. Todo eso es lo que emana Romanos 8. Confianza en Él, confianza en que Él hará. Y nos debe dar ese gozo de lo que Dios ha hecho. Las adversidades que pasamos en nuestro diario vivir, enfermedades, pérdidas materiales, problemas de angustias mentales, afanes de esta vida que nos hacen perder la paz mental, no podrán alejarnos del amor de Dios. Repito, si alguna de estas cosas nos embargan, que es así, van a llegar a nuestra vida, corramos a los pies de Dios, corramos a la palabra, corramos a la oración, corramos a la iglesia. No vayamos donde un tercero, no vayamos donde otro, solo en Cristo hay salvación. Solo en fe, solo tener fe en Él. Entonces, hablemos ahora un poco de la persecución, de esta persecución por la cual Pablo tuvo mucho sufrimiento, persecución. Vamos a Mateo 5, del 10 al 12, por favor. Mateo 5, del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Leámoslo todo. A la voz de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una bienaventuranza, una bendición en ser perseguidos, ¿no? No es una maldición, no es algo por qué renegar en contra de Dios, antes bien, dice bienaventurados. Pero ojo, bienaventurados cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. No quiere decir de que nos van a perseguir con justa causa, o nos van a acusar de algo y es verdad, y yo vaya a decir, ay, sí, estoy siendo perseguido. No, pues si usted hizo algo malo y lo están persiguiendo por eso malo, pues, hombre, es así y es merecido. Pero está hablando cuando hablen cosas injustas, así como hablaron en contra del Señor Jesucristo. Todos los testigos falsos que levantaron, como lo dije, eran falsos, no eran verdad. De la misma manera, bienaventurados los que padecen persecución. Ahora nosotros, en nuestro contexto, gracias a Dios, nosotros no sufrimos persecución. Si al caso algún tipo de persecución ideológica, que está creciendo cada día más y más, y Dios quiera que no se vuelva en una persecución física, pero hay creyentes en el mundo que sí están sufriendo persecución física, y están pasando peligros de muerte, en África, en China, en Norcorea, muchos lugares. Oremos. Ay, yo no estoy sufriendo persecución, sí, pero tenemos por quién orar, tenemos que interceder. El Señor en el Sermón del Monte nos habla de que es una bendición cuando padecemos persecución, como la sufrió Pablo, como la sufrió Pedro, como la sufrieron los apóstoles, como la están sufriendo hoy en día muchos creyentes, como les decía, en diferentes partes del mundo. Algunos persecución en contra de sus ideales, a tal punto que muchos mueren en el nombre de Cristo. Estas persecuciones que para el hombre común debería ser motivo de separación, ¿verdad? A mí me están persiguiendo, yo me vuelo y no, tienen que ser motivo de unión. Si fuera de parte nuestra, por parte nuestra, sería una huida inminente. Gracias a Dios que no es por mí, es por el amor de Dios. Dios nos dice que ni aún esto podrá ser motivo de desunión entre Dios y el creyente. Nada. Dice, hablar de persecuciones, ¿verdad? Hablar de este tipo de persecuciones pareciese hablar de desunión, de separación, pero no es así, reitero, debe ser motivo de unión, debe ser motivo de unión, porque el Señor dijo, bienaventurados los que sufren persecución, es decir, una bendición. Claro, esto le está hablando a los creyentes, a las personas que creen, como Pablo creyó y como nosotros deberíamos creer. Hambre, dice Pablo, hambre, tribulación, angustia, persecución, hambre. Vamos a Segunda de Reyes 8, versos 1 y 2. Segunda de Reyes 8, versos 1 y 2. Ya vamos a terminar. Segunda de Reyes 8, versos 1 y 2. Se lo voy a leer para ustedes. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y los voy a poner un poco en contexto. Eliseo, el sucesor de Elías. Esta mujer, la sulamita, había sido buena con Eliseo. Eliseo siempre pasaba por enfrente de esa mujer siempre le daba comida, y una vez le dijo a su esposo, ay, qué bueno fuera que le hiciéramos una casita a este profeta, a este hombre de Dios, para que estuviera allí. Efectivamente, ella lo hace, fue muy bueno con ella. Entonces Eliseo le dice, ¿qué quisieras, mujer? Ella dice, no necesito nada, en otras palabras. Y él le da la profecía de que ella tendría un hijo. ¿Por qué? Porque el marido de ella ya era muy mayor, ¿verdad? No podrían engendrar hijos, es decir, no tenían familia. Efectivamente, ella tiene un hijo.
Pero ¿qué pasa con este hijo? Este hijo muere. Y claro, Dios, por medio de Eliseo, revive a ese hijo. Entonces había una relación, había una muy buena relación. Y por soberanía de Dios nos muestra la palabra, según la palabra, que solo la llama a ella, porque hubo hambre en toda la tierra de Israel, pero solo la llama a ella y le dice, mire, va a haber hambre en Israel por 7 años, así como hubo hambre en el periodo de José. Va a haber hambre 7 años en la tierra. Váyase usted con su familia allá a habitar en la tierra de los filisteos mientras pasa el hambre. Y efectivamente esta mujer lo hizo así. Y esa mujer, aunque hubo hambruna, nunca pasó hambre, por la gracia y por el amor de Dios. Y claro, por el actuar de Eliseo, como medio profético, obrando como profeta, obrando como sacerdote. Entonces esa mujer nunca tuvo, y más aún, cuando vuelve, porque a los 7 años vuelve y ve que su casa está ocupada, lo ha perdido todo. Va otra vez, ahora va donde el rey, y le dice, mira, rey, devuélveme todas las cosas que me fueron quitadas porque me fui por 7 años. Y coincidencialmente no, Dios es grande. En ese momento estaba el siervo de Eliseo contándole las maravillas que había hecho Eliseo, porque el rey quería saber, dime, cuéntame más cosas que ha hecho Eliseo. Él se las está contando y en ese momento llega esta mujer a pedir estas cosas. ¿Y qué hace el rey? Le devuelve todas sus cosas y vuelve a tener todo lo que había perdido por la gracia de Dios. Dios nunca la desamparó, aunque hubo hambre 7 años en la tierra, el amor de Dios no se apartó de ella. Y el Señor fue soberano solo en escogerla a ella. Y aunque pasáramos hambre, y aunque fuera así, eso no debe ser un motivo para renegar en contra de Dios. Aunque fuese así, porque Pablo lo pasó hambre, dice, pasé hambre. Pero nunca vemos a Pablo renegar del amor de Dios. Nunca vemos a Pablo renegar en contra de la dependencia que debemos tener en contra de Dios. Entonces esta hambruna de 7 años no fue impedimento para que esta mujer, sulamita, Dios la haya escogido entre muchas. Así que como con Eliseo, escogió a la viuda, solo a la viuda fue Elías, el anterior. Ahora Eliseo va a esta sulamita y le dice, mira, vete. Dios la haya escogido entre muchas para guardarla y mantenerla unida a Él por medio de provisión. El mediador de todo fue Eliseo. Es muestra de que Dios no la separó de su providencia, no la separó de su amor. De la misma manera dice el Señor. Vamos para terminar a Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Vamos a leerlo todos, por favor. Salmo 37, verso 25, a la voz de 3. 1, 2, 3. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ese no lo sabemos, ¿verdad? Aunque pocos vemos la primera parte del versículo. Joven fui y he envejecido, es decir, el salmista nos está diciendo, yo desde que era pequeño, es decir, está diciendo que en toda la vida que él tuvo, nunca ha visto un justo, una persona creyente, que le haya faltado el pan o que mendigue pan. Claro, hemos pasado necesidades, claro, pasamos penurias, claro, pasamos menesteres, sí, es verdad, pero esto más que ser una razón para separarnos de Dios, debe ser una razón para mantenernos unidos a Él, porque el Señor provee todo, como dice en Deuteronomio 8, de la boca de Él viene el sustento para todos nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Vamos a terminar en el siguiente sermón, vamos a dejar hasta ahí y vamos a darle la honra y la gloria a Dios y vamos a orar.